en Lucas, capítulo 8, verso 39. Amén. Lucas, capítulo 8, verso 39. Vamos a leerla a una sola voz y así podremos estar cómodos. Dice así en el nombre del Señor Jesús: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Con un gloria a Dios podemos estar cómodos. Gloria al nombre de Jesús. Hermano Eduardo, muchas gracias por esta invitación, por abrirnos las puertas de esta congregación, a su esposa, a sus hijas, a todos los hermanos. Muchas gracias. Y bueno, que sea el Señor obrando en nosotros una vez más, hablándonos y que nos siga moldeando como Él quiera. Aleluya. Amén. Háblale a tu generación. Háblale a tu generación. Qué gran responsabilidad nos ha dejado el Señor, pero con su ayuda y con su espíritu es que lo logramos. Amén. Bueno, estaba un joven gadareno, estaba encadenado, sabemos la historia del endemoniado, que llega a Jesús y transforma su vida, porque su historia la parte en dos, un antes y un después, pero el que la marca es Cristo. El que marca la historia en este joven es Cristo. Aleluya. Y él todo contento quiere iniciar su vida e irse con Jesús. Pero el Señor le dejó una misión, y era que se volviera a su casa, a los suyos, y contara lo maravilloso que Dios había hecho con él. Amén. Aleluya. Entonces, así entrando como en contexto, podemos hablar que los jóvenes y los adolescentes, esa etapa de adolescencia y juventud es una etapa crucial en el ser humano. Aleluya. Es trascendental esta etapa en el ser humano. ¿Por qué? ¿Qué dice Eclesiastés 12:1? Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Aleluya. La juventud, la etapa de la juventud, es una etapa donde ya se deja la niñez, la adolescencia y la juventud. Se deja esa etapa de inconsciencia. O sea que era una etapa en donde la inocencia es donde prima. Un niño no tiene esa conciencia o no tiene esa dimensión para discernir entre lo bueno y lo malo. Es inocente. Si de pronto dice una mentira, el niño está aprendiendo y ay, no sabía que era una mentira. Si el niño se pelea con alguien, al momentico está jugando otra vez. Es una etapa inocente. Pero resulta que cuando el joven crece, esa criatura crece, pasa por una etapa de adolescencia, y ahí es crucial, porque ya tiene entendimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, y empieza a crecer en un contexto donde todo su alrededor obra para que el hombre no sea salvo. Eso pasa en el ser humano, eso pasa en el mundo. Aleluya. Pero qué bueno es que desde la juventud nos acordemos del Señor, porque vienen los días malos y y el que no haya obedecido y después vaya a decir no tengo contentamiento. Es crucial, porque lo que haga el joven, lo que haga el adolescente conscientemente repercute hasta su vejez. Una decisión mal tomada en la juventud repercute hasta en la vejez, si es que llega, si es que alcanza a llegar a esa etapa. Amén. ¿Qué dice Eclesiastés 11:9? Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará
Dios. El joven, el adolescente, el ser humano, en su etapa más viril, en su etapa más vigorosa, puede hacer lo que quiera. ¿O cuántos acá pensamos en escaparnos de la casa un día? ¿Y quién no lo impidió? ¿O cuántos acá quisimos probar algo allá en el mundo y quién lo impidió? El ser humano en la juventud se cree capaz de hacer muchas cosas, porque tiene la fuerza, porque tiene la capacidad, lo que no tiene un anciano. O pregúntale a un anciano de 80 años si va a ir a bailar o si quiere ir a tomar. Ya el cuerpo no le da y ya dice, ya no quiero. Pero el joven tiene la capacidad y se aprovecha de eso. Cuando no tiene a Dios, el joven, el hombre, en su fuerza se aprovecha de eso. Oh, pero la Biblia dice, alégrate y anda por tus caminos y hagas lo que quieras, pero ten en cuenta que el Señor te llamará a cuentas. Que sobre toda cosa el Señor nos juzga. Por eso la etapa de la adolescencia y la juventud es crucial. Porque uno se enloquece a veces y quiere hacer lo que quiere, sin importar las consecuencias. Amén. Aleluya. El hombre joven se cree valiente. Y es más, se lo inculcan a uno desde pequeño. ¿Cuántos hemos escuchado el mal consejo que nos han dicho? Vaya, salga, diviértase, aproveche que usted es joven, disfrute la vida, que luego no va a poder. El mal consejo del mundo. A mí me lo dicen. ¿Usted qué hace allá con esos faldones? ¿Qué hace allá? Vaya, salga, diviértase. La juventud es una, no la desaproveche. Pero bendito Dios, maravilloso Jesús, que puso en mí temor y que me abrió los ojos del entendimiento. Porque no quiero después decir, no tengo contentamiento, sino quiero decir que alabo y exalto al Señor, aún en mi vejez, si el Señor me permite. Entonces esta etapa es crucial, esta etapa es de mucho cuidado, y el ser humano la vive a la ligera, el ser humano la vive a los extremos, el ser humano la vive a su parecer, pero acuérdate y sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Amén. El ser humano, cuando nace y es violentado. El ser humano es agredido aquí en el mundo. Ahora imagínese un adolescente, un joven en las garras del mundo, en las garras del maligno. Hay tres entes, hay tres situaciones que quieren acabar con el ser humano. La primera, el enemigo, el diablo, Satanás, llámele como le llame. No quiere que el hombre sea salvo. Ese es su propósito. Y vino para una cosa, y lo dice Juan 10:10. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Esas palabras salen de la boca de Jesús. Aleluya. Y lo dice. El ladrón viene, solo viene a hurtar, a matar y a destruir. A él no le importa nuestro bienestar. Y el ser humano desde que nace se enfrenta a este monstruo. Aleluya. La segunda situación a la que el hombre se enfrenta es al mundo. ¿Qué hace el mundo? Ofrecer, dar, ponerte en los ojos placeres, deseos, panoramas. Eso hace el mundo. Bendito el Señor. ¿Qué dice Primera de Juan 2:16? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y sabemos qué conlleva todo esto. Todo esto lleva a muerte. Aleluya. O sea que el mundo no es nuestro amigo, es nuestro enemigo, al igual que el diablo. Nuestro tercer ente o nuestra tercer situación que quiere acabar con nuestro ser, en nuestra propia carne, nuestra concupiscencia. ¿Qué dice la Biblia en Santiago 1:14?
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Y qué más dice Santiago? Que la concupiscencia, cuando se alimenta, se engendra ese deseo, y cuando se concibe ese deseo, llega la muerte. Eso pasa en el ser humano. Ahora imagínense estos tres entes desbordados en la etapa de la juventud y la adolescencia. Estos tres entes jugando a favor de la destrucción del hombre. ¿Qué hace un adolescente sin Dios, en el mundo, en las garras del diablo, con los deseos del mundo y aparte su carne pidiéndole? ¿Qué hace? ¿Qué hace el joven? ¿Cómo se es librado? Uno cómo tiene la valentía, uno cómo tiene la capacidad del entendimiento para decir no, para tener dominio propio si no tenemos a Dios. Eso pasa en el ser humano. O sea que hay dos situaciones. Tras de que estamos en una etapa de adolescencia, estamos atrapados, enfrentándonos con estas tres cosas que no quieren nuestra salvación. Amén. Y es ahí cuando el ser humano necesita ayuda. Alguien superior, con fuerza superior, que le ayude. Y es ahí cuando Dios nos vio nuestra condición y tuvo compasión de nosotros. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. O sea que Cristo es la solución a lo que el ser humano necesita, al problema. Tres monstruos grandes que se enfrentan con el ser humano. Un solo Dios lo puede derribar y puede darnos la victoria. Aleluya. ¿Qué dice Isaías 53:5? Dice: mas Él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí está la solución gloriosa que hizo el Dios de los cielos y de la tierra, que se revistió de carne para derramar su sangre y podernos librar. Aleluya. Eso es la grandiosa obra y lo más grande que podemos atesorar. Aleluya. Y entonces cuando el ser humano molido, el ser humano llevado de los pecados y sin solución, se atraviesa a Cristo con una obra redentora para hacer el milagro más grande en cada uno de nosotros, y es partir nuestra historia en dos. Así como aquel gadareno que estaba destruido, que estaba herido por sus propias garras, porque él con sus manos se golpeaba, se aruñaba. Así es el pecado en nosotros, así es nuestra concupiscencia. Esa lucha interna, ese deseo interno nos hace daño. Pero llegó Cristo e inmediatamente lo libró. Aleluya. Y partió la historia en dos de ese hombre. ¿Y a cuántos aquí nos han partido la historia en dos? ¿Cuántos aquí podemos decir lo que era antes y lo que soy ahora? No por mis fuerzas, sino porque Cristo vio mi condición y tuvo compasión y se metió en lo más profundo de mi corazón y me convenció de pecado. Aleluya. Y me dio las fuerzas para decirle no al diablo, para huir y para resistir en oración. Que me dio las fuerzas para cuando el mundo nos ofrezca, decirle no, tengo algo mejor y de mayor valor, que es Cristo en nosotros. Para decirle a mi carne, quédate quieta, porque tú no me dominas, me domina el Espíritu Santo que Dios ha puesto en mí. Ese es el valor que Dios nos ha dado. Ese es el regalo maravilloso que Dios nos ha dado. Y entonces el gadareno, cuando se dio cuenta de la magnitud de la obra gloriosa que Dios había hecho en él, quiso salir corriendo. Y Señor, me voy contigo, yo allá no vuelvo. Yo no me quiero volver a hacer daño. Pero el Señor, ¿qué hace? El Señor no es egoísta y su plan es perfecto. Y le dijo: te saco del mundo, te limpio, pero vuelvo y te meto allá,
Porque hay unos a quienes tú tienes que hablarle, aleluya. Hay unos a quienes tú tienes que contarles que ellos puedan experimentar el cambio que hay en ti, aleluya. Y eso pasa en nosotros. Y no solamente una historia que nos hayan contado. Porque si nos ponemos a revisar las enciclopedias, los libros de sociales y cuanto libro de historia, la historia está partida en dos. Hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo, hasta en la academia. Así el hombre le ignore, así el hombre diga que Dios no existe, pero allá tienen que escribir antes de Cristo y después de Cristo. Aleluya. Ahora cuanto más en nosotros que lo vivimos día a día, que lo podemos experimentar, que no es un cuento lo que nos han contado, sino que nosotros lo sentimos y es la obra de Cristo en nosotros, aleluya. O sea que Cristo hizo lo imposible en nosotros, hizo el milagro más grande en el ser humano, aleluya, que era redimirlo, lavarlo, justificarlo, santificarlo y darle una vida nueva. Bendito sea el nombre de Jesús. Y no solo eso, el Señor pone en nosotros también el querer como el hacer por su buena voluntad. Y nos pone el sentir porque tenemos el sentir de Cristo. Así como Él sintió venir por nosotros y morir por nosotros, también nos puso el sentir de hablar de su palabra. Así que a veces uno como que quisiera salir corriendo y Señor, ven ya. Y que ese coro que dice, cuando pienso en lo lindo que es, quisiera que esta alma saliera y dejara el cuerpo acá, pero me acuerdo de los que tengo en casa. Me acuerdo de los que viven al lado mío. Y ese sentir, por su buena voluntad, lo ha puesto en nosotros. Y entonces nos das ganas de llegar a casa y decirle lo bueno que el Señor ha hecho con nosotros. Es tiempo de hablarle a nuestra generación. Es tiempo de hablar. Porque si no lo hacemos, alguien más hablará. ¿Cuántos aquí tienen oídos? El Señor no nos puso uno, sino nos puso un par. Y estamos atentos y el hombre necesita escuchar. El hombre necesita escuchar. Y si no escucha la verdad, está sediento por escuchar cualquier vaina que le presenten afuera en el mundo y se la cree. Porque tiene un par de oídos que debe utilizar. Pero qué bueno que nosotros seamos conscientes y hablemos y no callemos las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Aleluya. Dios puso en nosotros la capacidad de ayudar. Dios puso en nosotros ese sentir, esa compasión por los nuestros y por los que nos rodean. Entonces, no podemos quedarnos callados. Entonces, tenemos que decirle como el coro, cuenta conmigo, porque Dios no es egoísta. Y nosotros nos parecemos a nuestro Padre, no somos egoístas. Queremos compartir de esta bendición que tenemos. Aleluya. El Señor no nos deja solos. El Señor está con nosotros y nos dio la capacidad. Moisés era tardo de habla, pero Dios le dio la capacidad. Y aunque alguno quiera sacar excusa y decir, Señor, yo no puedo, yo tengo cierta dificultad, el Señor se la arregla. Aleluya. O pone gracia en uno, para que uno, aunque no hable bien, el que debe escuchar entienda. Aleluya. Entonces, este pueblo tiene la capacidad de ayudar, porque Dios nos la ha dado. Aleluya. Primer punto, porque el Señor está con nosotros y eso lo testifica su Espíritu Santo en nosotros, aleluya. Tenemos el Espíritu del que hizo los cielos y la tierra y aún el universo lo puede contener, lo tenemos aquí adentro metidito y es el que nos va guiando, nos va direccionando. Entonces tenemos cómo ayudar,
tenemos el poder de Dios a nuestro favor y al favor de aquellos que están perdidos. Aleluya. Tenemos una espada que es esta, la de doble filo, la que atraviesa el alma y las coyunturas hasta partir todo en el ser humano y hasta desboronarlo y volverlo a construir, porque por su palabra somos quebrantados y nuevamente somos restaurados en el nombre de Jesús. Entonces no tenemos excusa para decir no puedo. Sí podemos hablarle a nuestra generación, porque Dios está con nosotros y su palabra está en nuestra boca, tatuada en nuestro corazón, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, dice su palabra. Aleluya. Podemos ayudar porque somos testimonio andantes. Somos testigos de lo que Dios ha hecho con nosotros. De pronto no somos como el joven gadareno. De pronto no estuvimos endemoniados, que el diablo operaba en nuestra vida. De pronto no estuvimos llenos de legión, porque de eso dice la Biblia que eran más de 2000. Pero sí teníamos una concupiscencia al desbordar, sin límites. De pronto no teníamos cadenas y grillos, como dice su palabra. Pero sí tenemos un mundo que ofrece cuánta cosa y cuánta vaina quiere dañar al hombre. Pero la obra del Señor es más poderosa que esas tres cosas juntas. La obra del Señor, el poder y la magnificencia de Cristo es más grande que el diablo, el mundo y la concupiscencia unida. La derriba, porque Él es el dueño, Él es el todopoderoso, aleluya. Y no podemos decir que no podemos. No hay excusa para decir no le hablo a los míos. No hay excusa para salir enredado y decir, Señor, es que tengo muchas cosas que hacer en la universidad. No hay excusas para decir, Señor, es que el trabajo me absorbe. Porque es que primero es el reino de Dios y su justicia. Y vale más mi alma, el alma del ser humano, que un cartón pegado en la pared. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. ¿Qué dice Josué 1:9? Dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Eso se escribió ¿hace cuánto? Y hoy lo podemos vivir. Hoy podemos decir, el Espíritu de Dios está con nosotros, en nosotros. Aleluya. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué vamos a temer? Hablar. Entonces, ¿por qué vamos a desmayar? Si de pronto una piedrita se nos aparece en el camino. Si Dios es más poderoso que esas tres cosas juntas. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Recuerdo que cuando entré a la universidad, a los 16 años, un profesor decía, aquí en la universidad debe haber un letrero en toda la entrada que diga, prohibida la entrada a menores de edad. Todos se reían y este profesor, porque dicen, y un profesor anciano, decía, porque los muchachos llegan a la universidad y se enloquecen. La tasa más alta de deserción de los universitarios son entre los adolescentes y los jóvenes que están iniciando su carrera. Eso decía hasta que el ser humano, hasta que el hombre no tenga esa conciencia de qué es lo que quiere, como ese dominio, no debería estar en la universidad. No se sabe controlar. Claro, no todos. Hay unas personas muy centradas. Y aún más, el pueblo de Dios es centrado. El pueblo de Dios es firme en sus convicciones. Eso pasa ya en el mundo. No debe pasar en la iglesia. Aleluya. ¿Qué hace el ser humano? ¿Qué hace el ser humano enfrentado a tantas cosas y cerrándole el corazón a Dios?
creyéndose súper grande, capaz de luchar con algo que se lo devora en un momentico. Pero bendito Dios que nos abrió el corazón y se metió aquí y nos dio de su palabra y nos abrió los ojos del entendimiento, como dice la palabra del Señor. Y entonces cuando entendemos la magnitud, la grandeza de lo que es Dios en nosotros y de lo que vale nuestra vida y de lo que vale la vida del hombre, entonces uno quiere andar derechito. Entonces uno sabe que Dios es nuestro bien, que Él es benigno en nuestra vida, y entonces podemos ser como Timoteo, cuando Pablo le decía estas palabras a él en 1 de Timoteo 4:12, que no te menosprecien por ser joven, dice la palabra del Señor. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Esa deben ser las bases del joven. Amén. Esas son nuestras bases. Esas son nuestras bases las que nos ayudan a poder decirle a una generación que sí hay solución. Porque ¿de qué sirve al joven? ¿De qué le sirve al que es restaurado hablar de Cristo y vivir como el mundo quiere? De nada sirve. Pero qué bueno que podamos ser entendidos, y para poder hablarle a nuestra generación no es solamente con nuestra boca, sino con nuestra vida, aleluya, y poder decir: lo que predico, lo vivo, lo que predico, lo muestro con mi conducta, porque eso es lo que necesita el hombre, si no el hombre cuando nos ve no es cambiado. ¿Cuántas personas viven un evangelio a la ligera? Y hablan y hablan y hablan, pero no hacen, no viven. Su conducta no es, va en contravía lo que dice esta palabra. Pero el pueblo de Dios es entendido. El pueblo de Dios es sustentado por el Espíritu Santo. El pueblo de Dios tiene esta capacidad de palabras, de conducta, de amor, de espíritu, de fe y de pureza. No por nuestras fuerzas, no porque seamos los superhombres, no porque digamos: uy, es que yo sí me estudio la palabra, porque hay gente que se la estudia de pasta a pasta, pero no la ha atesorado. Y es necesario para hablarle a nuestra generación, atesorar como lo más preciado en nuestra vida lo que Dios ha hecho con nosotros. Conozco mucha gente al que el Señor le ha hecho favores y milagros, y es consciente la persona de que Dios sana, pero no vive como a Dios le agrada. Las personas a veces son conscientes de que Dios provee, pero no viven como a Dios le agrada. Entonces, ¿de qué sirve? Para poder hablarle a nuestra generación es vivirlo, para poderlo contar. Aleluya. Así le pasó al gadareno. ¿Se imaginan donde no estuviese cuerdo y donde no estuviese vestido y donde no estuviese en su compostura? ¿Quién le iba a creer? Si aún estuviese desencadenado, pero estuviese haciendo lo mismo que hacía antes, ¿quién le iba a creer por lo que Dios había hecho? Dios obra, es invisible, pero lo que hace se puede ver. Él es invisible, pero las obras las podemos tocar, son tangibles en nuestra vida. Nuestro cuerpo, nuestra familia, nuestro todo ser es tangible y podemos ver la obra gloriosa de Dios. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. De pronto ustedes dirán: uy, pero hermano, ¿usted por qué habla tanto y raja tanto de los jóvenes? ¿Y usted por qué dice que en el mundo ellos? Lo digo porque lo viví.
porque yo no vengo de un hogar cristiano. No tuve el privilegio, pero Dios sabe hacer sus cosas. Y si de pronto me permitió vivir allá y de pronto darme anchas para que yo me estrellara y sacarme de allá, es para poderles contar lo que les estoy contando. De pronto yo no estaba endemoniada como el gadareno, pero sí estaba atada con cadenas y con grillos, atada al diablo, atada al mundo, atada a mis placeres, y yo sola no podía soltarme. Yo iba en pique. Una muchachita de 16 años que entró a la universidad, que pensó que tenía la libertad de comerse el mundo, porque es que ya soy grande y ya entré a la universidad y ya puedo cambiar de ciudad, hasta porque uno en eso se jacta. Y uno dice, ya me salgo de la casa de mis papás y ahora me voy a estudiar a otra ciudad. ¿Y quién me va a poder controlar? Que me manden plata, pero que no me controle. Eso pensaba una jovencita a los 16 años. Aunque tenía deseos de estudiar, aunque tenía deseos de salir adelante, y que el mundo lo exige, porque estamos en una competencia y ya el trabajo no es como anteriormente. Ahora, para poder trabajar, lamentablemente nos miden con un cartón. Y aunque tenía esas metas, sin Dios, tenía sueños, sin Dios, no pude cumplirlo, porque tenía 3 situaciones malignas en mi vida. Si no estaba con Dios, adivinen con quién estaba. No hay un intermedio, no hay un espacio en blanco, no hay un lugar donde digan los neutros o los nulos. O se es con Dios o se es con el diablo. Y si no estás con Dios, pues amigo querido, déjame decirte con quién estás. Y así estaba yo en el mundo, sin Dios, haciendo lo que el diablo quería, porque era un titerillo del diablo. ¿Y qué hace una jovencita a los 16 años fuera de casa, con plata en el bolsillo porque los papás la mantenían, y supuestamente diciendo que tenía el control para ir a la universidad? Pues tenía un mundo feroz, que ofrece cuanta cosa. Uno a veces dice, eso es por allá, pero hasta en la vuelta de la casa uno puede ver el peligro y uno puede ver la suciedad que lo del mundo ofrece. Ahora imagínense una universidad pública en una ciudad grande, con personas, con ideologías, con pensamientos, con todo cuanto rechazo hacia Dios, ofreciendo a todo el mundo. No tuve la fuerza, no tuve el valor, no tuve el poder de Dios para decir no. Y ahí caí redondita. Ahora imagínense mi concupiscencia, porque si no hay dominio propio dado por Dios, esto es una bola de nieve que crece y crece y crece y crece, y si le das un poquito te pide más. Y eso pasa cuando uno le da anchas a la carne y uno quiere probar un poquitico y termina enredado y no se da cuenta cuándo terminó uno allá. Y así estaba yo en el mundo sola, sin Dios en mi vida, porque yo no le abrí las puertas al Señor. Una jovencita que después de estudiar cierta carrera decía que Dios no existía. Y cuántas noches me vi sola, depresiva, decir, ¿qué hago aquí? ¿Para dónde voy? Y sin tener a alguien que me hablara. Lo único que me hablaba, lo único que me entraba por estos oídos era: tome, pruebe, disfrute, haga, vaya. ¿Y yo qué hacía? ¿Y qué hace un joven en el mundo sin Dios? ¿Qué hace si no tiene el valor de decir no? Pero la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Y cuando entendí a dónde iba, cuando recapacité,
estaba de vuelta en mi casa, sin estudiar, con una niña y con un hogar desbaratado. Eso hace el mundo. Eso hace el mundo. Cuando llegué y me miré, yo dije, se me pasaron los años más bonitos, en los que de pronto uno pudo gozarse en el Señor, en la adolescencia, porque es donde más fuerza tiene, donde no hay tanta responsabilidad. Pero cuando me vi envuelta en que tenía que sustentar una familia y no tenía cómo, en que tenía que darle ejemplo a una niña y no tenía cómo, en que tenía que ser mujer, una mamá, una señora de hogar, no sabía cómo, porque eso hace el mundo. Te ofrece cosas, el diablo te maneja, la carne te pide, pero después te dejan solo y arruinado y te dan la espalda. Pero yo amo a mi Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios de los cielos y de la tierra, que me vio a mí como podrida llaga, dice la Biblia, y tuvo compasión de mí. Y esta palabra llegó a mis oídos y de inmediato mi fe se activó, porque todo el hombre cree, así sea en algo. Así crea que no hay Dios, pero cree que no hay Dios. Tiene fe. Que está desviada y que está mal orientada es otra cosa. Pero en cuando escuchamos esta palabra, entonces es como un radar genuino. Nuestra fe se activa y se orienta y dice, aquí es. Esta es la verdad. Y entonces uno sabe y uno comprende que no hay lugar más grande, que no hay lugar mejor que los pies del Señor. Entonces uno entiende que la palabra es nuestro bien, que Cristo es nuestro bien. ¿Y para qué le voy a contradecir? ¿Para qué le voy a llevar la contraria a la palabra? Si es lo mejor que puede existir para el hombre. Bendito el nombre de Jesús. Pero como el gadareno, lastimada, herida por los que me rodeaban, por mí misma, defraudada, sin salida, porque hasta la familia lo juzga a uno y hasta la familia le da la espalda a uno, y al caído caerle, lo ven caído y le quieren poner el pie encima. Eso hace allá el mundo, el hombre sin Dios. Pero cuando Dios me vio, y les voy a contar esta historia que en mí marcó, mi hogar se había destruido. Lo que intenté hacerlo a mi manera, bajo mis pensamientos y bajo los consejos del mundo, la gente quiere establecer un hogar y pretende que el hogar se le mantenga. Qué equivocado está uno. Y al parecer yo quería que mi hogar estuviese estable, pero si no estaba Dios, ¿de dónde se iba a salir? Y ese día salí de mi casa llorando, eran como las 12 del mediodía, atea, porque no creía en Dios, y renuente a la palabra de Dios, y me daba hasta ira que me hablaran de Dios. Y salí de mi casa llorando, y lo único que vi fue una iglesia católica, porque era como lo más cercano a lo que yo había escuchado de Dios. Y lamentablemente el hombre aquí en Colombia nace bajo esa cultura. Y lo primero que se me vino fue irme a esconder allá debajo de un árbol y empezar a llorar, y le dije, si de verdad existe, haz algo por mí. Y cuando reaccioné, yo dije, ¿yo qué estoy haciendo aquí hablándole a algo que no existe? Hablándole al viento. Y me paré y me fui y seguí mi vida a mi manera.
Pero el Dios que tengo es real y es maravilloso. Y la primera vez que oré, me escuchó a su tiempo, no al mío. Y me permitió pasar por muchas situaciones para ablandarme el corazón. Y el día que se me presentó, ese día partió mi historia en dos. Y lo que tenía destruido, me lo restauró. Y tengo a mi esposo y tengo a mi hija y ya han pasado años. Y yo veo la iglesia y veo al Señor y veo lo que ha hecho en mí. Y yo digo, ni loca me vuelvo atrás. Ni loca. Ni loca. Aunque parte de mi adolescencia la perdí en el mundo, no quiero perder lo que el Señor me ha regalado hoy. Hoy. Y hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Y si mi niña me pregunta, tengo con qué decirle, tu Dios es el Dios que te tiene aquí desde pequeñita, te permite gozar. Te permite gozar lo que yo no pude. Y es estar en un hogar cristiano. Desde pequeñita, tú puedes gozar de las Sagradas Escrituras, cosa que yo no tuve. Y puedo testificar a los míos la grandeza del Señor. Porque ya no soy esa jovencita que era ese títere, que para donde la mandaban allá iba, como las hojas en el viento. Sino ahora sé quién es mi Redentor. Sé la maravillosa obra que ha hecho en mí y lo que le dolió a Él en la cruz del Calvario, como para menospreciar y dar eso por alto. No es posible. Es necesario que los jóvenes en esta generación, es necesario que sean ejemplo en palabra, en conducta, porque nuestra generación allá afuera lo pide a gritos. Porque si esto que les estoy contando pasó hace más de 10 años, ahora imagínense el mundo con sus avances, ¿cómo estarán los jóvenes hoy? Con tanta cosa, con tantos ofrecimientos, ofertas, hasta promociones, le tienen allá. Pague 1 y lleve 3. Pruebe un poquito y te atamos 3 cadenas más. Eso hace el mundo. Pero cuando Dios se mete en nosotros, cuando Dios nos convence de pecado, cuando Dios nos muestra la senda, entonces hay entendimiento. Y uno puede decir, es necesario abrir mi boca, es necesario vivir para Cristo, es necesaria la santidad, porque el pueblo allá afuera, los que no son pueblo de Dios, sino pueblo del mundo y pueblo del diablo, están así atados, también preguntándose muchos, ¿qué hago acá? ¿Y quién me puede ayudar? ¿Y quién me puede dar la mano? Pero para eso el Señor nos ha limpiado, nos ha sacado del mundo y nos ha vuelto a meter en el mundo para contar las maravillas de Dios. Aleluya. Vamos a estar en pie en esta hora y vamos a decirle al Señor que tome el control una vez más. El dominio propio en nosotros es el Espíritu Santo. No es nuestra propia fuerza, no es nuestra propia mente que nos diga detente. No, para que el hombre se pueda detener y no resbalar a muerte, necesita de Dios, que Dios le controle, que Dios le direccione, que Dios le use. ¿Y cómo vamos a ayudar a los otros si de pronto uno tiene la pata en el barro? Perdónenme la expresión. A veces uno como quiere ayudar si uno no deja que Dios obre en uno. Es necesaria la santidad, es necesario creer,
Es necesario vivir esta palabra para que entonces tengamos con qué ayudar a los nuestros. No temamos y no desmayemos, porque Cristo está en nosotros, con nosotros, a favor de nosotros, y quiere ayudar a la humanidad. Y el joven no es débil. Sois fuertes, dice la Biblia. Sois fuertes, no por nuestra propia fuerza, sino porque Dios está en nosotros, sino porque Él corre por nuestras venas y nos impulsa a hacer lo bueno, porque Él está inyectado en nuestros huesos y nos ayuda. Oh Señor, cuánto te necesitamos.